Continuamos con la siguiente entrevista política, en este caso con el candidato socialista al Parlamento de Canarias, Iñaki Álvaro Lavandera. Antes que nada, un inciso, y es que la cadena SER acaba de informar sobre la detención de uno de los pasajeros de la avioneta con 400 kilos de cocaína que aterrizaba la pasada semana en el aeropuerto de Fuerteventura. El arrestado va a pasar a disposición judicial en la isla. Al parecer, esta avioneta ya había aterrizado en varias ocasiones en Canarias, pero esta vez levantaba la sospecha al perderse el contacto con la tripulación. Desde hace ya una semana, esta tripulación está siendo buscada no solamente en Fuerteventura, sino también en Lanzarote, la otra de las islas donde podían haberse alojado, escondido hasta esta detención. Y ahora sí, volvemos de nuevo a la política. Iñaki Álvaro Lavandera, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, llama la atención también la avioneta. Me imagino que ustedes que viven prácticamente en el aeropuerto para ir y para volver, ¿cómo lo han acogido los diputados que cogen un Vinter a diario? El hecho de saber que esta avioneta recalaba en el aeropuerto de Fuerteventura de forma frecuente. Bueno, como el resto de la ciudadanía, entiendo. Llama la atención que un recinto con las medidas de seguridad que tiene un aeropuerto puedan ocurrir estas cosas. Eso es lo más llamativo. La gente se pregunta cómo es posible que hayan aterrizado y cómo es posible que hayan salido sin haber sido detectados, ¿no? Porque aquello está vallado, aquello tiene seguridad. Desde luego muy llamativo, y supongo que de las investigaciones saldrán las respuestas a estas preguntas. Bueno, la semana pasada hemos recibido a Nereida Calero, a Mario Cabrera. Fueron muy críticos con usted con respecto al parque eólico del Faro del Cotillo. Decían, Iñaki no se entera, este Faro del Cotillo, este generador, aerogenerador, parece que no va a ser implantado, y que fue la propia Coalición Canaria quien lo rechazaba. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, en solo 4 días. Coalición Canaria poco ha rechazado, porque realmente Coalición Canaria es quien gobierna en Canarias, y de hecho el 15 de marzo, por ejemplo, se publicaba en el Boletín Oficial de Canarias la autorización de un nuevo parque eólico en La Oliva, parque eólico con el que se supone que ellos tampoco están conformes, pero que ha sido firmado el decreto por el presidente Clavijo, y que además en el propio decreto, yo invito a la gente a que lea el Boletín Oficial de Canarias, donde se dice que, por ejemplo, instituciones como por ejemplo el Ayuntamiento de La Oliva no ha hecho ninguna observación, también gobernada por Coalición Canaria. Coalición Canaria se ha querido agarrar, ellos han querido agarrar al tema del parque eólico exclusivamente del Cotillo, que es verdad que se mencionaba en las críticas, pero no ha sido por voluntad de Coalición Canaria el que al final vea o no vea la luz, que nosotros no decimos en la nota de prensa que esté autorizado, sino que lo pretendía autorizar. De hecho, en la contestación del propio consejero que me dio en sede parlamentaria fue totalmente favorable a ese y a cualquier parque eólico, porque entendía que el paisaje era una cuestión que no pasaba nada si nos cargábamos el paisaje, porque los parques eólicos tenían una vida útil de 25 años y que era una simple herida en el territorio. Yo creo que el paisaje hay que preservarlo, se puede perfectamente compatibilizar un modelo energético responsable, sostenible, limpio, con nuestro territorio, con nuestra identidad, con nuestro paisaje, y eso desde luego no está en la mente de Coalición Canaria, no está en la mente del gobierno de Canarias, y tanto Mario Cabrera como Nereida Calero poco han pintado y poco influyen en las decisiones de sus compañeros de partido en el gobierno de Canarias, que, como te digo, no solo el 15 de marzo se publicaba en el boletín la autorización de un nuevo parque eólico en La Oliva, sino hace una semana en el Consejo de Gobierno también se autorizaba otro parque eólico aquí en el término municipal de Puerto del Rosario. ¿De 11 a 8? Que precisamente, pues totalmente en contra de la opinión de sus compañeros del Cabildo, donde se ha hablado de establecer una ordenación respetuosa, determinar las zonas donde debería... Mira, un parque eólico no deja de ser una instalación industrial, y yo creo que todos convenimos en que una instalación industrial no debería de permitirse instalar en cualquier lugar, porque afecta a nuestro territorio. Y nos guste o no, en Fuerteventura vivimos principalmente del atractivo de nuestro territorio, es por lo que vienen los turistas,
y por nuestros paisajes, por nuestras playas, por nuestro clima, y si no somos respetuosos con esos aspectos, si no somos respetuosos con la identidad de nuestro paisaje, de nuestra tierra, bueno, pues al final acabaremos sufriéndolo, ¿no? Y el Gobierno de Canarias, bueno, pues Coalición Canaria está anteponiendo el interés particular de un negocio privado, porque no deja de ser un negocio privado de grandes empresas, frente al interés general, y eso es lo que hemos puesto en valor, lo que hemos dicho, lo que hemos criticado, y parece que ellos no se han dado por enterados. Uh-huh. Hemos visto cómo durante los últimos 4 años ha habido diferencia lógica política entre el Partido Socialista y Coalición Canaria. Iñaki, en el último pleno veíamos palabras de decepción, no solamente del Partido Socialista, del Partido Popular, de Podemos, de Nueva Canarias. Sin embargo, veíamos una afirmación de la agrupación de La Gomera, de Casimiro Curvelo concretamente, que decía: ¿por qué se sorprenden con lo contento y satisfecho que estaba con las últimas partidas del Ejecutivo? Lo que deberían hacer es seguir la senda del camino que nosotros estamos iniciando. ¿Qué ha hecho La Gomera para conseguir todas las demandas que no haya hecho Fuerteventura? Bueno, primero que no ha conseguido tantas demandas como ellos quieren hacer ver, pero sí es verdad que ha detraído recursos al resto de las islas en beneficio de la isla de La Gomera, como por ejemplo, recuerdo una partida presupuestaria que había de 10 millones de euros para mejorar en materia de seguridad las carreteras en Canarias, para convenir con los diferentes cabildos, y el Gobierno de Canarias hizo una modificación de crédito y se lo dio toda a La Gomera. Pero no dejan de ser 10 millones para asfaltar, no son desde luego grandes hitos. Lo que sí, por desgracia, se ha instalado, la política que ha impulsado Coalición Canaria en esta legislatura, es la política del clientelismo y del insularismo. Si estás conmigo recibes fondos, si no estás conmigo no recibes fondos. Y yo creo que eso es una mala práctica de un mal gobierno, el efecto que va a tener es que Coalición Canaria, desde luego, en La Gomera va a desaparecer, o sea, no va a tener ninguna representación. De hecho, en esta legislatura ya no tenía representación parlamentaria por la isla de La Gomera, pero dudo mucho que pueda volver a levantar cabeza, dada la sumisión que ha tenido Coalición Canaria con respecto a la agrupación socialista Gomera, y lo que ha hecho ha sido vaciar de importancia y de presupuesto políticas que benefician a la ciudadanía en general, independientemente del lugar donde se viva, como es la sanidad, como es la educación, como son las políticas sociales, para ir a otras políticas de carreteras, que si un mirador, que si un pequeño puerto, que de la que ha detraído recursos, te digo, de esas competencias que deben de estar por encima de todo y en primer lugar para, bueno, pues alimentar ese clientelismo y ese insularismo que muchos creíamos que se había superado en Canarias, pero que por desgracia, bueno, pues es donde mejor se mueve Coalición Canaria, ¿no? ¿Qué ha pasado para que ese centro de especialidades médicas, que en principio iba a estar ubicado en Gran Tarajal, ahora se plantee en La Lajita, cuando La Lajita ni siquiera ha puesto suelo a disposición para que el Gobierno de Canarias de alguna forma acelere la presentación del proyecto? Lo veíamos la semana pasada en el Salón de Actos del Hospital de Fuerteventura, para que se esté hablando de una inversión que supera los 10 millones de euros, precisamente lo que se ha llevado La Gomera para asfaltar, para agilizar de alguna forma y cambiar tanto la ubicación como los patrones. ¿Qué ha ocurrido en la última semana para que sea La Lajita y no Gran Tarajal? Bueno, primero lo que tengo que decir es que se presenta en época preelectoral un documento que no deja de ser un estudio sobre cuáles serían las necesidades que debería de tener la población de la zona sur de Fuerteventura para cubrir la oferta de especialistas en materia de consultas externas y alguna intervención de carácter menor. Lo cual ya me parece, por lo pronto, me parece poco elegante y poco ético. Tan poco ético como lo que hizo Barragán de instalar un cartel de 40 metros cuadrados en la fachada del cuartel, anunciando un Palacio de Justicia, de lo que lo único que hay es eso, precisamente, un cartel, porque no hay más. Y con respecto a esto lo mismo, no hay más. Dices tú que ¿qué ha pasado para que vayan Gran Tarajal y para que vayan a La Lajita y no vayan Gran Tarajal? Es que realmente en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias hay dos partidas. Hay una partida para un centro ambulatorio de especialidades en Gran Tarajal, que se dotó en 2017 con 600.000 euros, en 2018 con 400.000 euros y en 2019 ya ha bajado a 100.000 euros, que no se ha hecho nada, que con el que se pretendía y se debe hacer
ampliar el centro de salud de Gran Tarajal de forma que tuviese espacio en el que pudiese pasar consultas especialistas, y después hay una partida diferente que es para un CAE, el Centro de Atención de Especialidades de la zona sur, que tenía presupuesto en el 2018, que tampoco se hizo nada, que tiene presupuesto en el 2019 y que ahora nos presentan pues ese plan funcional que para intentar lavar su cara, lavar su imagen. Mire, todavía está muy verde. De hecho, ellos mismos en la presentación al final lo acabaron reconociendo. Esto ya dependerá más adelante de si hay suelo, si no hay suelo, si realmente se toma la decisión de la ubicación de la lajita. Yo creo que habría que repensarlo, porque es cierto que la lajita tiene una centralidad con respecto a la zona sur, pero no es menos cierto que establecer o ubicar un centro donde se va a atender una población tan numerosa en función de la centralidad, lo que está incitando y provocando es a trasladar a todas esas personas, a todos esos usuarios, a esa centralidad. A mí me recuerda cuando se tomó la decisión de poner la ITV en Antigua, ¿no? Uh-huh. Sí, está en el centro de la isla y que todos los coches vayan a un lugar céntrico. Bueno, pues si a lo mejor la ITV en su momento se hubiese puesto en Puerto del Rosario, tal vez el 40% de los vehículos no tenían que estar circulando por la isla para poder llegar hasta la ITV. Ya te ahorraba un movimiento importante. Pero lo digo, por la movilidad también se debe tener en cuenta. No obstante, es verdad que la lajita tiene una proyección de población futura importante, y yo no digo que esté bien o no que vaya en la lajita, pero sí que hay una partida presupuestaria específica para Gran Tarajal que no se ha desarrollado, igual que en el hospital. El hospital tenía partida para el 2017 y 2018, estamos hablando de entre los 2 años 8.300.000 euros, y no se empieza la obra hasta diciembre del 2018, 2 años perdidos. La ampliación del Centro de Salud de Corralejo tenía partida de 700.000 euros en el año 2017, 300.000 euros en el año 2018, y no es hasta finales también de 2018 que se inicia la obra, que tenía que haber terminado el 30 de marzo, porque era una obra solo de 5 meses, y que continúa ejecutándose y se ha retrasado. El segundo centro de salud de Corralejo también tenía partida presupuestaria. El 2018 no tenía partida, pero nosotros presentamos una enmienda, se aprobó. El 2019 fue cuando se aprobó la enmienda, pero no se sabe nada del proyecto. Y en Caleta de Fuste, el consultorio local, por ejemplo, tiene partida presupuestaria desde el 2017. Y tampoco se sabe nada. Lo que quiero decir con todo esto es que ha habido, yo creo que muchas oportunidades perdidas, mucho tiempo perdido por parte de Coalición Canaria, más centrada en intentar hacer ver que el año y medio de gobierno del Partido Socialista, después de ellos 30 años en el gobierno de Canarias, ralentizó todo, cuando realmente ahora es que han tenido presupuesto. A partir del año 2017, presupuesto por cierto que aprobamos nosotros, es cuando empezó a haber dinero. Estamos hablando de que desde el principio de legislatura ahora hay 2.000 millones de euros más, y me gustaría que la gente reflexionase si con 2.000 millones de euros más que tiene el gobierno de Canarias con respecto al inicio de la legislatura ha notado grandes cambios en los servicios públicos que nos prestan, ¿no? Uh-huh. Hasta algo tan sencillo como el centro de especialidades de atención de urgencias, ¿no? El CEAU que se abrió en Gran Tarajal, el punto de urgencia que se abrió en Gran Tarajal, todavía no han instalado la máquina que hace las analíticas de sangre. Y claro, si lo que se pretende es no derivar urgencias al hospital de Fuerteventura, pero resulta que tienes un centro donde no pueden hacer una mínima analítica de sangre, bueno, y no se puede diagnosticar correctamente un determinado tipo de patología, determinado tipo de urgencia, al final acabas derivando igual al hospital. Entonces, encima lo que hacen, lo hacen mal, porque lo hacen mal, y después siguen engañando, porque la unidad de hemodinámica pues también tenía presupuesto en el 2018 y no se hizo nada, 2018 y estamos ya en abril y tampoco se ha hecho nada. Yo creo que ha sido decepcionante esta nueva etapa, muy buena en marketing, hay que decirlo. El Servicio Canario de Salud ha mejorado mucho en marketing, pero poco en prestar mejores y más servicios a la ciudadanía de Fuerteventura, y yo espero que a partir del 26 de mayo haya
un giro radical hacia dónde se asignan los recursos, porque esta consejería, este gobierno está empeñado en derivar recursos hacia la sanidad privada más que reforzar el servicio público. Usted ha estado 4 años en el Parlamento de Canarias, era su primera vez como diputado. Vemos que, bueno, hay temas que conoce los datos, la situación en la que Fuerteventura se halla, 2.000 millones de euros que no se han notado en Fuerteventura, pero aún así repite cita al Parlamento de Canarias. ¿Qué asuntos pendientes lleva en la mochila que deban resolverse? ¿Cuáles son las prioridades de Fuerteventura que pueden tener solución en el Parlamento de Canarias? Y si pueden llegar a resolverse estando en la oposición, como hemos visto claramente esta legislatura, no. Bueno, yo estuve anteriormente, lo que pasa es que no estaba liberado, yo continuaba mi puesto de trabajo. Pues mira, asuntos pendientes quedan tantos. En materia de sanidad he hecho una relación importante de infraestructuras que o no se han empezado o están inacabadas. Pero en materia de sanidad, más allá de las infraestructuras, tenemos que hablar de aumentar el personal, tenemos que hablar de humanizar la sanidad, de que los traslados no sean un drama ya añadido a la propia enfermedad que se sufre. Estamos hablando de que el gasto sanitario per cápita en sanidad en Canarias, en Fuerteventura, perdón, es el más bajo de toda Canarias, y Canarias no está precisamente en unos altos niveles. Estamos hablando de que tenemos que afrontar el reto, y yo espero que la próxima legislatura se consiga, porque además espero que el próximo gobierno sea un gobierno socialista. Hay un helicóptero de urgencias sanitarias fijo en Fuerteventura, y que no dependemos de que pueda venir o no de otra isla, como está ocurriendo en muchas situaciones. En materia de infraestructuras tenemos que avanzar realmente con los proyectos, porque se nos anuncian proyectos, hay presupuesto, pero después no se ejecutan las carreteras, porque realmente no están esos proyectos listos para ponerse en marcha. En materia sociosanitaria, Fuerteventura también tiene que dejar de ser la isla con menos camas sociosanitarias por habitante, y para eso tiene que ejecutarse el centro sociosanitario de Puerto del Rosario, que hasta ahora lo único que hay es un cartel, y el de la zona sur, que ni siquiera han llegado a poner un cartel. Se le ha caído un poco que si ponen un cartel también allá abajo ya es para echarse a reír, ¿no? En educación, yo la Fuerteventura que sueño es una Fuerteventura que tenga una oferta formativa lo suficientemente importante y unas ayudas también en materia de becas por parte del Gobierno de Canarias, que haga que el tener igualdad de oportunidades, el poder aspirar a una formación al nivel que sea, no depende del bolsillo de cada familia, sino que tengamos eso, los hijos y las hijas de las personas que viven en Fuerteventura tengan esa oportunidad de estudiar y desarrollarse y de ocupar los empleos que muchas veces están siendo ocupados por personas que vienen de fuera porque tienen un nivel de formación más alto o simplemente porque tienen idiomas. Y no puede ser que, por ejemplo, en la zona sur no haya una sede potente de la Escuela Oficial de Idiomas, por ponerte un ejemplo, ¿no? En infraestructura, bueno, podemos hablar de puertos, podemos hablar de carreteras, del abandono que sufre Fuerteventura en materia de puertos, donde usted me hablaba antes, ¿qué ha conseguido Casimiro que no haya conseguido Fuerteventura? Pues mire, se le acaba de aprobar un gasto plurianual de 32 millones para el puerto de Playa Santiago, cuando el puerto que más mueve pasajeros y vehículos de toda Canarias, que es el puerto de Corralejo, pues ni siquiera se mantiene dignamente las saturadas instalaciones que tiene en la actualidad, y no se sabe nada todavía del proyecto de ampliación porque no ha salido a licitación. O el puerto de Gran Tarajal, donde se tuvieron que gastar 6 millones de euros por una decisión política de permitir el atraque durante más de un año de unas gabarras, que estaba claro que ese puerto, que no tenía abrigo al sur, tarde o temprano iba a tener ese tipo de incidentes. Se les advirtió, no hicieron caso, se tuvieron que gastar 6 millones en arreglarlo, y ahora anuncian una inversión que realmente no amplía el dique de atraque, sino que simplemente le quieren dar un poco de abrigo y cargarse prácticamente la dársena interior. Este doble rasero entre Fuerteventura y otras islas creo que es una cuestión que hay que superar, porque el aumento poblacional, el aumento de la demanda de servicios y de infraestructura que tiene Fuerteventura está muy por encima del resto de otras islas, y eso hay que hacerlo ver. Bueno, pues veremos cómo se van solucionando todos estos temas, que no son pocos, Iñaki. Mucho ánimo, mucha suerte en esta carrera electoral. Por lo menos ya cuenta con el respaldo de haber estado estos 4 años de forma diaria prácticamente luchando por los temas de Fuerteventura. Buena suerte, nos veremos de aquí a la gran cita de Canarias. Muchas gracias a ustedes.